Estar perdidos en el mar es una historia de terror que pone en riesgo la vida de quienes pasan por esta situación. Las noches se vuelven eternas y las posibilidades de supervivencia son escasas, siempre a la espera que llegue algún rescate. En el programa de esta noche contaremos la historia de 3 embarcaciones que colapsaron en alta mar. Sus pasajeros pretendían navegar y disfrutar de un gran viaje, pero terminaron padeciendo la peor pesadilla de sus vidas. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El 3 de septiembre de este año, la embarcación Thor salió desde Higuerote con destino a la isla La Tortuga con 9 personas a bordo. Una falla inesperada los hizo regresar, pero en ese regreso, la lancha nunca apareció. Era un grupo familiar que iba de paseo desde Higuerote hasta La Tortuga. Ellos salieron el viernes 3 de septiembre. Inicialmente se dijo que eran 8 los que iban en la embarcación Thor. Posteriormente, una vez que se conoce sobre el lamentable siniestro, se da a conocer que había un 9º tripulante, cosa que además llamó la atención no solo de las autoridades, sino del resto de la opinión pública. ¿Quiénes iban allí? El matrimonio Camblor. Remis Camblor y su esposa Marieli Chacón, lo acompañaban su niñera Verónica Martínez, de 25 años, y un grupo de amigos de la familia, entre estos Vianney dos Santos y su esposo Alejandro Osorio, así como también José Javier Marcano y Juan Manuel Suárez, que fue precisamente ese 9º tripulante del que no se conocía ninguna información. Ese mismo día, 2 embarcaciones tenían como destino la isla de La Tortuga. Ambas zarparon juntas, pero en el camino una de ellas comenzó a presentar una falla. Sucede que salen estas embarcaciones y la embarcación Thor presenta algún inconveniente en los motores. Esto hace que retrocedan y que las familias que los acompañaban en la otra embarcación pues siguieron su rumbo hacia La Tortuga. La embarcación zarpa de Puerto Encantado, zarpa con su con su zarpe autorizado para 8 personas, van 9 y sale, pero sale junto con otra embarcación. No es que son amigos, hermanos del alma y van junticos, no, sino que iban para el mismo sitio y se ponen de acuerdo, bueno, vámonos más o menos juntos, por si acaso. Perfecto, y salen los 2. Después de pasar el Cabo Codera, la lancha Thor decide regresarse y le notifica a la otra que bien, que voy a regresarme. Y la otra continúa en dirección a La Tortuga. No sabemos por qué se regresó, no sabemos lo que dijo este capitán de la otra embarcación o el patrón, porque nosotros no lo hemos entrevistado. Pero la muchacha tampoco sabe, la Verónica, la que es sobreviviente, por qué se regresa. Ella lo que dice es que ellos se regresaron y de repente a bordo todos dijeron, no, vale, vámonos para allá, como motivando a volver a tomar rumbo. Ella habla de entre unos 10 a 15 minutos de navegación de regreso, decide después volver a poner rumbo a La Tortuga. En esa indecisión si volver o seguir, se presume que la embarcación se pierde porque se encontraba muy lejos de la ruta que debía seguir hacia La Tortuga. Lo cierto es que él no llega a La Tortuga, sino sobrepasa La Tortuga y navega casi 2 horas y pico más, que vienen siendo más o menos entre 25 a 30 millas más lejos del área de La Tortuga. Cuando la otra embarcación viene de regreso, que viene el domingo, y hace otras cosas, navegan por allí, etc. Cuando llega a la marina se da cuenta que están los carros de la gente de la Thor y que la Thor no está allí. Y es cuando él a las 11 de la noche del domingo informa que la Thor no llegó a su destino. Esto hace
presumir el tiempo que pasa desde el momento de que zozobró la embarcación hasta el momento en que se da la alerta a las autoridades, que es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué tardaron tanto en informar a las autoridades sobre la desaparición? Eso quizás hubiera ganado algo de tiempo y digamos que el final pudiera haber sido otro. Una vez que el domingo regresa esta otra familia, amiga de la familia, hasta Carenero, es que se dan cuenta que están los vehículos de la familia Camblor y es donde allí hacen la alerta a las autoridades el domingo, digamos en horas de la tarde. Allí comenzó todo el protocolo de búsqueda, empezaron a establecer los contactos con guardacostas, pescadores. Comenzaron por preguntar en cada puerto de las costas venezolanas si la embarcación había llegado hasta alguno de ellos. Pensaron que la familia había cambiado el destino, pero no dieron reportes de que la Tor hubiese llegado a puerto. Luego, y según el testimonio de los rescatistas, las labores de sobrevuelo y el patrullaje marítimo comenzó aproximadamente el lunes a las 7:30 de la mañana. Ese día hubo, creo que un solo sobrevuelo por parte de un helicóptero de la policía de Miranda y posteriormente el martes, cuando se reanudan las labores de búsqueda con más aeronaves, también hubo algo de ruido, de que habían varias aeronaves privadas que querían participar en la búsqueda, pero que entonces había problemas con los permisos. Muchos pilotos privados se pusieron a la orden para participar en esta búsqueda, pero por seguridad no podían permitir que todos estuvieran sobrevolando el mismo espacio porque podía ocurrir un accidente. Posteriormente se realizó todo el protocolo correspondiente para comenzar la búsqueda. El comando de guardacosta pues inicia una investigación, porque tú no puedes salir a buscar a lo loco, hay un procedimiento. Ese procedimiento estaba establecido en un manual, que es el Manual Internacional de los Servicios Aeronáuticos y Marítimos de Búsqueda y Salvamento, que se llama IANSAR, que además es de obligatorio cumplimiento en la República de Venezuela, por disposición de las autoridades competentes. Después de 4 días en labores de búsqueda, un vuelo privado reportó un objeto irregular que flotaba sobre el mar. Al regreso, la historia de los rescatistas es contada por los mismos protagonistas. El 7 de septiembre de este año, 4 días después del naufragio de la embarcación Tor, el piloto Francisco Pacheco y su equipo, que prestaron apoyo en la búsqueda de sobrevivientes, fueron encargados de unas coordenadas para hacer labores de rastreo, y es allí cuando lograron visualizar una balsa que se encontraba en medio de la nada. En una de esas vueltas yo diviso un puntico muy pequeño blanco en el mar que se confundía con la cresta de las olas. Entonces yo le digo a Coppola, ahí están, le digo, ok, marca el punto. Se marca el punto en el GPS, le digo, vira por la derecha. Cuando vira por la derecha se me pierde el punto y de repente volvió a aparecer el puntito. Aquí lo tengo, vuelve a marcar ahí, okay. Marcamos esa coordenada, descendimos a 300 pies en el avión y ahí nos quedamos circulando por aproximadamente una hora 5 minutos. Al hacer el hallazgo, Francisco reporta rápidamente las coordenadas y envía la información a la patrullera de la Armada, así como al helicóptero de búsqueda. Yo coordinando con el helicóptero, con la patrullera, hablando con el helicóptero. En todo eso pasó una hora. Nosotros circulábamos, bueno, y para nosotros fue muy difícil porque sabíamos que estaban los niños allí, todo el tiempo que tenían ya a la deriva, y un momento muy angustioso que nos pegó mucho a nosotros como pilotos. Francisco hizo un llamado al helicóptero y a la embarcación patrullera guardacostas, quienes rápidamente se dirigieron al lugar. El primero en llegar fue el helicóptero, que comenzó el monitoreo en el área. Cuando llega el helicóptero al punto que le había dado el avión de rescate, estaba separado de donde estábamos nosotros, porque yo le pregunto, él nos dice, ya llegué al punto, pero no los tengo a la vista. Entonces yo le digo, capitán, anota estas coordenadas que te voy a dar. El capitán del helicóptero anota sus coordenadas y me dice, ok, yo estoy a 5 millas de ustedes. Me dice, ok, 5 millas. Le digo, vente para acá, que nosotros estamos aquí orbitando hasta que nos vea. Bueno, a cuestión de, no sé, pasaron 2, 3, 4 minutos, él nos ve, nos tiene a la vista. Ok, entonces yo le digo a Coppola, vámonos hasta donde están los niños. Vemos el helicóptero que viene,
El helicóptero a los 2 minutos, yo le digo capitán, sigue ese rumbo y por allí los va a ver. A los 2 minutos me dice capitán, aquí los tengo. Entonces, oye, nosotros decimos, bueno, wow, o sea, por favor, Dios mío. Entonces, a partir de ese momento, él hizo un hover es un vuelo estático sobre ellos. Okay, me comunico con el capitán, le dice, capitán, entonces él me dice, están vivos, me dice. Oye, entonces le pregunto, ¿y los niños? Aparentemente están bien. En ese momento se lanza un buzo, el helicóptero baja muy bajito, en un vuelo bastante arriesgado. Lanzó el primer buzo, hizo un 360 sobre ellos y se fue directo a la patrullera. A partir de ese momento nosotros orbitábamos y estábamos viendo arriba, que tengo filmaciones aquí de eso. Esperamos que se hiciera efectivo el rescate como tal, pero cuando el helicóptero se devuelve otra vez a donde están los niños, se lanza otro buzo para ayudar a hacer el rescate efectivo. Las labores de Francisco y su equipo lograron dar con la ubicación de 4 de las 9 personas desaparecidas. Ellos formaron parte importante en este rescate. Así como Francisco vivió este momento, también nos acompaña en Rostros del Crimen el bombero Jairo Sánchez, quien fue el primero que hizo contacto con los rescatados, al ser el buzo que saltó del helicóptero para brindarles el auxilio inicial. Nos da una información que una aeronave había detectado un punto blanco en alta mar. Entonces de inmediato nos activamos y salimos hacia el punto de referencia que nos habían pasado la persona del SAR. Y cuando vamos llegando al punto, por buena suerte de nosotros, antes de llegar al punto, nos encontramos con la embarcación Quiriquiri de la Armada, el patrullero. Y sobrevolamos sobre ellos nos visualizaron, nos hicimos señas. Y bueno, de ahí agarramos la ruta, las coordenadas que nos habían dado la gente del SAR. Cuando estamos llegando más o menos al punto, visualizamos la aeronave del SAR, lo que nos habían pasado la información. Al llegar al lugar de las coordenadas, tardaron algunos minutos en visualizar la balsa, hasta que lograron dar con los sobrevivientes e iniciaron el rescate. Cuando nos acercamos, visualizamos que eran los sobrevivientes del naufragio. Entonces ahí donde yo le hago señal a los pilotos que no se acerquen mucho, porque la onda expansiva del aire, de la hélice del helicóptero, podía voltear la cava o el inflable donde se encontraban los niños con la madre. Entonces ellos se abren un poco, yo hago el salto aproximadamente entre 10 y 8 metros y nado hacia donde están los sobrevivientes. Jairo fue el primero en tener contacto con los náufragos. No sabía cuál era el escenario que podía encontrar. Lo único que era seguro es que la niñera estaba con vida, porque cuando ellos visualizaron la balsa con la cava, la mano de ella se levantó en señal de auxilio. Al llegar ahí, la niña al verme se asustó, pues. Pegó un grito, yo la dejé tranquila, la calmé, chequeé a la mamá ya no poseía signos vitales. La otra muchacha que se encontraba en la cava, sí tuvimos unas palabras, yo traté también de calmarla. El niño estaba dormido sobre el pecho de la mamá. Jairo se quedó con los sobrevivientes y el helicóptero buscó a los guardacostas para efectuar el rescate. Cuando el helicóptero regresó, un segundo buzo saltó al agua con hidratación para los niños y su cuidadora. Yo le doy agua a la niña se me desesperó. Cuando vio el agua se me desesperó. Yo la calmo, le doy poca agua, llamo al niño, le doy agua también. Luego le paso el agua a mi compañero, él le da agua a la muchacha. Ella quiso como desesperarse también porque quería agua, sáqueme de aquí, tengo cuatro noches sin dormir. Y uno, tú sabes, haciendo el trabajo de psicología, cálmate, sí, ya estamos aquí para ayudarte. Luego llega la embarcación Quiriquiri de la Armada y nos prestan el apoyo. Uno de la tripulación salta al agua también.
y nos ayuda. Luego, bueno, abordamos a la persona, al patrullero, y ahí ellos también nos prestaron mucho apoyo. Nos dieron uva, agua, tenían una chupeta, la partimos, le dábamos pedacitos de uva, pedacitos de chupeta, agua, lo abrigamos. La salud de los sobrevivientes estaba muy comprometida. Presentaban quemaduras y deshidratación severa. Y la madre de los niños tenía aproximadamente 4 horas de fallecida. De ahí, bueno, agarramos marcha hacia La Guaira, no a La Orchila, como dicen muchos. Fue a La Guaira, al puerto de La Guaira. Al abordar la unidad, yo me le presento al teniente jefe de la comisión y le digo que si tiene comunicación en tierra, que avise, pues que llevábamos a la víctima y necesitábamos coordinar lo que era ambulancia y todas esas cosas, pues, ¿entiendes? Para no llegar al puerto y perder tiempo. Apenas llegamos, ya estaban las ambulancias, se le hizo entrega de los pacientes y ellos lo llevaron al centro asistencial más cercano. Para Jairo y Francisco, el momento del rescate fue impactante y muy conmovedor. Mira, el momento fue impactante, ¿sabes? Porque nosotros andábamos buscando, era la lancha, ¿entiendes? Cuando nos dan el aviso que una embarcación, bueno, pregunté cómo iban equipados, llevaban suficiente comida, Sí, van bien equipados. Me quedé tranquilo, pues eso fue el lunes, ¿entiendes? Llego y el martes cuando llegamos al sitio que vimos que era otra la realidad, ahí cambia todo el panorama, ¿entiendes? Ahí por lo menos yo no sentí miedo en saltar. ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas que no te da miedo, hay tiburones, hay depredación, hay. Pero no íbamos a hacer nada, visualizarlo del helicóptero y hay que hacer algo, ¿no? Eso fue muy emocionante porque todos nos pusimos muy alegres, entonces las comunicaciones fueron increíbles, tanto con la patrullera, o sea, fue algo muy emocionante y duro para nosotros, pues, ¿no? Porque sabíamos que estaban unos niños que venían sufriendo muchos días allí y bueno, eso fue, como te digo, muy doloroso, pues, en realidad, ¿no? Como seres humanos, a los rescatistas y a los de búsqueda, la parte de los niños afecta muchísimo, pues, cuando hay niños involucrados. Las hipótesis sobre lo que pasó con la embarcación Thor fueron varias. Entre ellas, se pensó que había explotado el motor, que hubo una falla y la lancha comenzó a hundirse. Se dijo que una ola enorme los había volteado. A ciencia cierta, todavía es un misterio, porque hasta que la niñera no salga de peligro y se le hagan las pruebas psicológicas pertinentes, no se puede tomar su declaración como válida. También hubo un cuestionamiento sobre la capacitación del capitán a bordo, pero todo por ahora queda en hipótesis. En principio, la primera información que se supo, de acuerdo al testimonio ofrecido por Verónica, que además es la única testigo de toda esta situación, ella había dicho que la embarcación se había partido en dos, que iba en un sentido contrario a la dirección de las olas y que eso hizo que impactara una de estas olas y que se partiera. Sin embargo, eso fue el día miércoles, un día después de haber sido rescatada. Sin embargo, el jueves, posteriormente, en una nueva declaración que ella dio a funcionarios que están investigando el siniestro, aseguró que lo que ocurrió fue que empezó a ingresar mucha agua al casco de la lancha y que en algún momento pues, la embarcación sencillamente se hundió y quedaron a la deriva. Eso es importante destacarlo porque se ha especulado mucho sobre qué pasó. Aún todavía es importante que sea ella quien aclare finalmente de su boca, que pueda compartir qué fue lo que realmente ocurrió.
pero este es el último testimonio que ella dio. ¿Y qué fue que eso? Empezó a ingresar mucha agua, que ellos intentaron sacar el agua como podían, pero sencillamente era más el agua que ingresaba la que ellos podían sacar, y bueno, lamentablemente se terminó hundiendo la embarcación y quedaron los 9 a la deriva. Verónica y los niños actualmente se encuentran fuera de peligro. La niñera ha dado pocas declaraciones porque la investigación sigue abierta y ella está todavía en recuperación. Sin embargo, ha resaltado la actuación heroica de la mamá de los niños. Ella presentaba quemaduras graves en su entrepierna. Compartí con ella su testimonio de que también sufrió picaduras de peces. Todas estas heridas están siendo en estos momentos sanadas. Y bueno, esperando ella poder recuperarse al 100%. Tuve la oportunidad de verla en el hospital. Pude cruzar algunas palabras de manera personal y ella me dijo que una vez que pudiera estar al 100%, pues ella podía compartir sobre todo el heroísmo de la señora Mariely Chacón, que creo que dentro de toda esta tragedia, dentro de todas estas malas noticias, es algo que hay que destacar. Una madre que no abandonó a sus hijos, una madre que los amamantó hasta el último momento de su vida, hasta el último suspiro. Estuvo allí con sus chicos, ellos estuvieron allí aferrados a su cuerpo, y eso es algo que hay que destacar, que se es madre hasta el último suspiro de la vida, y ese es el ejemplo que demostró Mariely Chacón. Actualmente siguen desaparecidas 5 personas. Las labores de búsqueda han disminuido y otras han finalizado. Los expertos afirman que las probabilidades de encontrarlos con vida son muy bajas. Ya que me da bastante tristeza y pesar por los familiares, pues, ¿sabes? De los desaparecidos, porque aún estén con vida o estén fallecidos, uno como tal siempre quiere que el familiar encuentre a su otro familiar, ¿entiendes? Sea con vida o sea fallecido. Porque, ¿qué pasa? Que de repente en este caso no aparecen y es una cosa que nunca va a dejar de pensar el familiar en su otro familiar, ¿entiendes? Porque de repente se consiguió vivo o fallecido. Son bendiciones, porque de repente está fallecido, pero le diste cristiana sepultura y sabes que tiene tu familiar en un sitio que puede visitarlo, pero así es fuerte, pues, ¿entiendes? Pues no sabes qué le pasó, que es como está en el aire, pues. La búsqueda no ha sido suspendida, pero evidentemente ya en este momento no se están empleando los mismos recursos que se emplearon al principio. Actualmente lo que hay es una notificación a todos los pescadores, buques mercantes, aeronaves privadas que tengan tránsito por la zona donde se presume que pudieran estar estos desaparecidos, para que ellos, bueno, estén alertas ante la presencia de algún cuerpo o de algún objeto de interés dentro del agua. A Francisco Pacheco y a su equipo, que participó en la búsqueda y rescate de los sobrevivientes, se les otorgó un reconocimiento por su labor. Y así como ellos, todo el personal que colaboró en esta misión merece un gran aplauso y profunda admiración por el salvamento de estas personas. A nosotros, la patrullera, porque nos hicimos amigos todos, ya somos un equipo de la gente del RCC Maiquetía, del Diamond, del helicóptero, los capitanes, la tripulación de la patrullera, del Caricare, y nosotros nos hicimos un grupo de amigos, pues ya nos unimos, nos conectamos, y bueno, ese viernes, después de que se hizo el rescate de los muchachos, fuimos hasta La Guaira, hasta el puerto, nos invitaron a la patrullera, y ahí nos hicieron un homenaje a nosotros, los pilotos, pues, y entonces echamos el cuento y compartimos ideas y cosas para poder mejorar, la búsqueda y rescate. Para esta labor no se contó con todos los requerimientos necesarios para hacer un rescate efectivo. Con los recursos que tenían los voluntarios y cuerpos de seguridad, se logró hacer una parte del rescate.
pero los rescatistas hacen un llamado para que sean equipados sus departamentos y así poder trabajar con mayor seguridad. Vean y que no esperen que ocurran estas cosas para poder darse cuenta que no tenemos equipo, pues. Que nos equipen a todos los bomberos de Venezuela, porque todos estamos así, no tenemos nada, pues. Trabajamos de corazón, ¿entiendes? Y no ni siquiera por sueldo, porque ya los sueldos no nos gusta, pues, su carrera. Pensamos en la comunidad, en las personas que nos necesitan. Pero sí necesitamos, pues, que nos apoyen y nos compren, pues, los equipos que nos hacen falta. Porque no son para nosotros, sino para la comunidad. Hoy le pasó a esa familia, mañana le puede pasar a otro. Y es bien fuerte, pues, y bien difícil. Ese es un helicóptero monomotor, sin flotadores, sin winche, sin nada, y se va al mar. Si él le falla el motor ahí, se cae. Porque una cosa es tener dos motores, te falla uno, te queda el otro. Si los nadadores allí, no la embarcación de guardacosta, la PG-52, que prácticamente ha trabajado en todos los casos que ha ocurrido, tanto de Thor como de Don Rafa Junior, la otra embarcación, no llega porque le fallaron los motores. Los dos muchachos, los dos bomberos pasan a ser náufragos también. Gracias a la voluntad y vocación de los profesionales que participaron en esta búsqueda, se logró la localización de 4 de las 9 personas desaparecidas en el naufragio. Aún se espera que aparezcan las otras 5. Por esto queda demostrado que Venezuela cuenta con personas preparadas y con voluntad para participar en las labores como estas. A pocos días del naufragio de la Thor, una segunda embarcación también quedó varada en el mar, la llamada Don Rafa Junior, con 23 personas a bordo. Ellos se trasladaban desde Margarita hacia Los Roques y una falla en los motores los hundió en alta mar. Habían transcurrido, creo que 16 días de que todavía no superábamos la situación de la embarcación Thor y se hace la alerta de una nueva embarcación. En esta oportunidad, una embarcación pesquera, es importante destacarlo, nos referimos a Don Rafa Junior. Zarpó desde Chacachacare con destino a Los Roques el sábado aproximadamente a las 6 de la tarde y tenía previsto su arribo a Los Roques el domingo a las 7 de la noche. ¿Qué sucede? Era una embarcación pesquera, tenía 10 tripulantes, pero estaba trasladando 13 pasajeros. Y de esos 13 pasajeros, solamente 12 estaban en el listín. Este dato llama la atención porque es una, además, coincidencia con la embarcación Thor, que habían solamente 8 personas en el listín y finalmente se supo que había un 9º tripulante en esta embarcación. Legalmente, en la autorización de Sarpe, se hablaba de 10 tripulantes y 12 pasajeros, pero finalmente supimos que eran 23 las personas que iban a bordo. De repente se produce un incendio en la sala de máquinas, eso es lo que narran los sobrevivientes. Y bueno, el incendio no lo pueden controlar, empiezan a pasar, deciden abandonar, improvisan una balsa con restos y boyas, pero todos allí eran pescadores. Hay una gran diferencia entre gente de mar a gente que es de mar pero de fin de semana, que no significa que no navegan, pero ahí, por ejemplo, en la Torre iban invitados, que no son gente de mar. En cambio ahí sí. Ellos aseguran que intentaron por todos los medios, con 2 extintores, con el agua, de tratar de sofocar el fuego, pero lamentablemente no pudieron. Esto se complicó todavía más porque los tanques de gasoil explotaron. Aún así, es importante mencionar la organización que estas personas tuvieron. La mayoría pescadores, conocedores, hombres de mar, que gozan de experiencia, y mientras un grupo estaba atendiendo el fuego, el otro grupo se iba preparando para improvisar balsas, para poner a resguardo la comida, las provisiones. Entonces vemos una organización que además se desprende del conocimiento de lo que es la vida marítima, ¿no? Mantenerse unidos fue su mejor decisión.
Esto marcó la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué pasó? El grupo se mantuvo unido. Esto es importante destacar que los expertos en el área de seguridad marítima han insistido en la importancia de que las personas ante un siniestro de esta naturaleza permanezcan unidos el mayor tiempo posible, que adquieran la mayor cantidad de implementos que le permitan mantenerse a flote. También aseguran que por cada persona que vaya en una embarcación debe haber por lo menos 5 litros de agua para poder garantizar la supervivencia en el peor de los casos. Ellos, con unas tablas de surf, con unos palos, armaron una balsa improvisada con salvavidas, con boya. Importante estos implementos tenerlos en las embarcaciones. Esto también marcaría la diferencia. Y luego, de acuerdo al primer náufrago, que fue el que llegó a tierra, logró ser rescatado por los pescadores de Los Roques, que posteriormente ofreció su testimonio. Él decía que se mantenían todos unidos, que él logró separarse porque tenía equipos de buceo y él calculaba que tenía la resistencia suficiente para poder llegar y avisar a algún barco sobre la situación que estaba viviendo el resto. Así tal cual sucedió. Este primer hombre que llegó a tierra fue rescatado e informó sobre el naufragio. Lo trasladaron al ambulatorio de Los Roques y explicó las coordenadas de las demás personas que seguían varadas. Entre las 9 de la mañana aproximadamente y las 5 de la tarde de ese día, de ese martes, comenzó el rescate del resto de los pasajeros. Es importante mencionar que el zarpe de ellos ocurrió el sábado a las 6 de la tarde y el incendio se dio aproximadamente el domingo en horas de la mañana. En este caso se rescató a casi toda la embarcación de Don Rafa Jr. Fue de mucha ayuda que gran parte de las personas a bordo eran pescadores y contaban con conocimientos de emergencia en situaciones como esta. Afortunadamente, Esmer Ordaz, que fue este primer náufrago, logró avisar, logró dar las coordenadas y se logró dar con el resto de sus compañeros. Hasta ahora, de los 23 que iban a bordo de Don Rafa Jr., solamente queda pendiente por hallar a Arquímedes Marval, un hombre de 43 años, oriundo de Margarita. Siguen los pescadores tratando de dar con su paradero. Las labores de búsqueda se han centrado en Los Roques, en la isla Las Aves. Se han dispuesto también el patrullero de guardacostas, tanto de La Guaira como de Los Roques, para estas labores que hasta este momento todavía continúan. Los sobrevivientes afirmaron que Arquímedes Marval se separó del grupo para buscar ayuda, iba con un chaleco salvavidas, pero aún continúa desaparecido. Expertos dicen que en situaciones como estas es mejor mantenerse unidos y así al momento de efectuarse el rescate se logra dar con la mayor cantidad posible de sobrevivientes. Los pescadores, todos unidos, lograron este importante salvamento. Los muchachos estuvieron al día siguiente de ser rescatados agradeciendo a la Virgen del Valle en la iglesia de Los Roques. Posteriormente, el jueves, los 12 pescadores margariteños fueron trasladados en avión hasta la isla y bueno, fueron recibidos por sus familiares, un momento de verdad bien emotivo para todos. Siguen orando, también agradecieron a la Virgen del Valle, que además es la patrona de los pescadores, por estar vivos y también elevaron oración para poder dar con Marval. La actuación de pescadores y de cuerpos de seguridad en el rescate de esta embarcación fue rápida. Gracias a eso y al apoyo prestado, la búsqueda no tardó mucho tiempo. En el caso de Don Rafa Jr., la mayoría de los que participaron ampliamente fueron los pescadores roqueños. Fueron ellos porque además son conocidos del archipiélago. Ellos se articularon de manera inmediata y salieron en sus embarcaciones y durante ese martes fuimos testigos de cómo uno a uno los fueron rescatando hasta que finalmente completaron el grupo de 22. También estuvo activado el patrullero PG-52 de guardacostas La Guaira, que fue el mismo que logró rescatar a los náufragos de la embarcación Thor. Ese mismo patrullero también participó en estas labores de búsqueda. Hubo mucha información de que quizás estos pescadores han elevado a las autoridades una petición de que las labores de búsqueda se activen de manera inmediata, que no tengan que esperar 72 horas, porque digamos que esto pudiera representar una diferencia entre la vida y la muerte. Es una operación en equipo, en trabajo, que la hicieron todos ellos.
porque en verdad aquí los verdaderos héroes principales fueron los pescadores y por supuesto las autoridades con los pocos recursos que tienen. No es lo mismo que salgan 10 embarcaciones privadas a que te salga un peñero de guardacosta y venga una embarcación también. O sea, la distancia de recorrido pues va a ser mucho más limitada que 20 embarcaciones privadas. Actualmente las 22 personas de la embarcación Don Rafa Jr. se encuentran fuera de peligro. Los pescadores ya están de vuelta en la isla de Margarita y siguen en la búsqueda de la persona desaparecida. Una historia de miedo y angustia en alta mar también la vivió el abogado Jorge Luis Gaviria cuando un paseo familiar los hizo vivir unas horas llenas de angustia. Estábamos presentes 2 familias, padre, madre y en ambos casos 2 hijos, quiere decir 4 niños. Estaba el capitán y uno segundo a bordo asistiendo al capitán de esa embarcación. Era una embarcación alrededor de 28 pies. Siempre entendemos que las embarcaciones propias para tener zarpe y poder navegar con 2 motores por lo menos es de 24 pies en adelante. Cumplíamos las condiciones adecuadas. Gaviria y su familia, como todos los que iban a abordar el bote, tenían pensado salir entre las 5 y las 6 de la mañana, que es cuando se considera buena hora para viajes largos como el que ellos iban a tomar. Pero por circunstancias ajenas se retrasó la hora de la salida. Ese día las condiciones cambiaron inesperadamente. Todo el capitán sabía muy bien navegar con brújula, pero fue necesario un equipo como el GPS, el GPS, que nos contábamos y duramos más de 6 horas en el mar totalmente sin rumbo. En esa embarcación no se contaba con GPS, pero sí con una brújula. Sin embargo, hubo una confusión en su lectura y sin darse cuenta, pasaron el destino y se encontraban perdidos. En ese momento la incertidumbre era, como es la naturaleza, el temor, el miedo, el ver las olas tan largas y entender, y cada vez debemos entender, no subestimar a la naturaleza, porque tal vez uno zarpa de una gran embarcación, en ese caso tampoco lo era, pero el tiempo cambia y es como un papel en el agua, altas olas, mucha lluvia, las condiciones físicas de quienes estaban a bordo, en general la de los niños, la de no menos de 3 adultos, estaban en todo momento convulsionando. Eran unas condiciones que cada vez que la persona vomitaba, indudablemente se iba debilitando y no había más mente que pensar en el tiempo que teníamos en navegación, que ya eran 6 horas, y el límite de gasolina que todavía nos quedaban. El miedo no se hizo esperar. Todos los adultos que viajaban en la embarcación trataron de asegurar a los niños con chalecos salvavidas y no perder la calma durante esas horas sin rumbo. Yo pienso que el temor era tanto que en todo momento nos aferramos, era vivir, pues. Y así el capitán solamente trataba de volver a buscar rumbo. Teníamos gasolina todavía y pensábamos que teníamos un promedio de 2 horas más. Ya llevábamos 6 horas en el mar. Sí, indudablemente que en todos nosotros hubo un miedo, un terror, y siempre nos aferramos a la vida y buscar. A lo lejos vieron otra embarcación que puso fin a su agonía y los auxilió en ese angustioso momento. Lo que realmente nos salvó fue una gran embarcación a lo lejos, y créanlo que aún en lo lejos una gran embarcación le es difícil con el oleaje ver una pequeña embarcación a distancia. Como el bote todavía contaba con combustible y buen funcionamiento, se pusieron en marcha hacia la embarcación pesquera que habían visto. Bueno, inmediatamente que vimos la embarcación, como teníamos todavía potencia en los motores, nos dirigimos indudablemente hacia ella. De manera inmediata fuimos ayudados y auxiliados por ellos con las amarras, equipamos gasolina y nos indicó cuál era el rumbo correcto, al cual nos integramos con una segunda embarcación y ambos pudimos llegar a las Tortuguillas y posteriormente ya al puerto de La Tortuga. En este caso no hubo heridos ni desaparecidos. Fue una situación de emergencia que tuvo un buen desenlace gracias a la aparición de la otra embarcación. De no haber sido así, el final pudo haber sido totalmente distinto. En el programa de esta noche conocimos la historia de 3 embarcaciones que vivieron situaciones diferentes, pero en algo se conectan.
y es en la importancia de usar los equipos de emergencia al momento del zarpe. Muchas veces se ignora la utilidad de estos elementos que pueden marcar la diferencia al momento de ocurrir una tragedia. Expertos en el área de seguridad marítima han insistido en la importancia de que las personas ante un siniestro de esta naturaleza permanezcan unidos el mayor tiempo posible, que adquieran la mayor cantidad de implementos que le permitan mantenerse a flote. También aseguran que por cada persona que vaya en una embarcación debe haber por lo menos 5 litros de agua para poder garantizar la supervivencia en el peor de los casos. En ambos casos, en el todo el buque, buscando las bengalas en una gaveta, buscando las bombas de humo en otra, buscando la baliza en otro lugar, porque además estas balizas tienen un sistema de eyección hidrostático que en lo que se hunde salen a flote y transmiten la señal. Es importante tener una radiobaliza. Los expertos aseguran que ninguno de los 2 naufragios aparentemente tenían de estos equipos, y no solamente esto, el GPS, un radiotransmisor, suficientes salvavidas, por supuesto, además certificados, identificados incluso, porque a la hora de algún naufragio como el que ocurrió, a la hora de conseguir este salvavidas, pues ya se sepa, esté rotulado previamente de a qué embarcación pertenece. Eso forma parte de las leyes marítimas. Y eso, digamos que hubiera marcado la diferencia en estos casos. El mensaje a los marineros es a cumplir con el reglamento establecido por el Manual de Navegación de la INEA para así minimizar riesgos y evitar accidentes con fatales desenlaces. De igual modo, las autoridades no deben ignorar situaciones como estas. Al contrario, deben observar las fallas y carencias para así mejorar los procedimientos de rescate y dotar con los equipos necesarios al personal calificado. Solo así se logrará el éxito en situaciones de riesgo en alta mar. De esta manera hemos llegado al final del programa por el día de hoy, siempre agradeciendo su fiel sintonía. No bajemos la guardia. Recuerden que debemos continuar con todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Nuestras cuentas están activas en todas las redes sociales con el usuario RostrosDLC, al igual que nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com. Recuerden que estamos a su disposición para conocer sus casos y tenderles una mano. Las mías, Angélica Report en Twitter y Angélica Reporter en Instagram. La mía en Twitter es @David Ramírez y en Instagram @soy David Ramírez. Nos vemos la próxima semana cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos. Entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.